Doctora Daniela Malapi. Muchas gracias por la gentileza de la presentación. Antes de empezar, quisiera muy brevemente saludar y felicitar a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, bajo la presidencia del embajador Oscar Maurto de Romaña y la dirección de la doctora Luciana Ocumpa García Naranjo, asimismo al señor decano Eduardo Vega, por esa magnífica organización del segundo Congreso de Derecho Internacional, que suma las actividades que ya son características de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional para abrir el debate, la discusión en los temas que son de nuestro interés. En ese sentido, y como bien ha sido señalado, mi ponencia se intitula Emergencia Climática y Derechos Humanos, a propósito de la opinión consultiva 3225 que ha sido expedida este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de abordar el tema estrictamente de la opinión consultiva, para entrar un poco en contexto, es necesario recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano jurisdiccional del sistema interamericano, tiene dos competencias. Como ya sabemos, ¿no? Una competencia contenciosa, a través de la cual la Corte conoce casos que son presentados para dilucidar la vulneración de algún derecho humano contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos u otros instrumentos internacionales de carácter vinculante, a partir de la cual se emite una sentencia que es obligatoria, y una competencia consultiva, a partir de la cual la Corte emite este tipo de opiniones, principalmente para hacer frente a dos situaciones. Primero, estudiar la compatibilidad de las normas internas de los estados integrantes del sistema con la Convención Americana de Derechos Humanos, y de otro lado, interpretar, ¿no?, la Convención Americana y los otros tratados concernientes a derechos humanos que forman parte del sistema. Con esto, la Corte hace un control de convencionalidad bastante importante que da luces, no solamente para que los estados partes puedan legislar mejor, sino también que los operadores que están encargados no solamente de impartir justicia, sino también realizar actos administrativos, lo hagan a la luz de estos razonamientos de la Corte Interamericana. Así pues, esta opinión consultiva se suma a un razonamiento también anterior en el contexto de las opiniones consultivas, ya que la Corte en el año 2017 emitió otra opinión consultiva, la 2317, sobre derechos humanos y medio ambiente. Aquí la Corte determina de manera impecable el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo. Y sumado a este pronunciamiento es que da esta opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Antes de entrar al fondo de lo que dice la Corte en cuestiones materiales sobre la emergencia climática y los derechos humanos, es importante anotar que bajo los criterios de la misma Corte, esta opinión consultiva ha sido revolucionaria en términos de participación, ya que recibió más de 236 escritos por parte de 650 personas y organizaciones que participaron en todo el estudio y el análisis de esta temática antes de la emisión de la opinión propiamente. Estados, organizaciones sociales, grupos académicos, investigadores, científicos, defensores de derechos humanos, defensores ambientales, niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta diversidad y amplitud de voces han reflejado la urgencia y el alcance global de la emergencia climática, así como el interés, ¿no?, de distintos sectores en que la justicia internacional juega un rol activo en su abordaje. El pronunciamiento, básicamente, como lo trato de señalar en este PPT, tiene dos partes. Una primera parte que explica qué es la emergencia climática, y una segunda parte que ya va al estudio de los derechos propiamente humanos desde un sentido sustantivo, procedimental y en atención a los grupos vulnerables. La Corte Interamericana, en el primer aspecto, emite su razonamiento partiendo de la afirmación de que el origen de la emergencia climática tiene causas antropogénicas, es decir, acciones humanas. Y esto lo vemos, ¿no?,
cuando evidenciamos la deforestación de la Amazonía y el uso intensivo de combustibles fósiles, lo cual acelera el cambio climático y debilita evidentemente también la función natural de los ecosistemas como reguladores climáticos. Estas causas han convertido a la Amazonía, pero también a los países del Caribe y a las islas en territorios especialmente vulnerables. La selva amazónica enfrenta pérdida de biodiversidad, inundaciones, graves impactos en los pueblos indígenas, mientras que el Caribe y la zona de islas sufren un aumento en el nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos, erosión costera, afectaciones también a las actividades de economía directa y también obviamente a los ecosistemas marinos como los arrecifes coralinos. Los impactos no solamente se evidencian en las actividades propias de las comunidades o pueblos que puedan estar habitando estas zonas de especial vulneración, sino también que se reflejan en las personas y comunidades a través de la propagación de enfermedades como el dengue, la malaria. De hecho, nosotros lo hemos visto, Perú ha sido uno de los países también con altos índices de este tipo de enfermedades en zonas cálidas, lo cual también implica un desplazamiento forzado, pérdida de medios de vida, especialmente en las comunidades indígenas. La Corte, cuando hace un desarrollo de lo que es y se debe entender por emergencia climática, evidentemente se basa en una serie de fuentes, pero voy a hacer especial relieve en los informes del panel intergubernamental sobre cambio climático, a través del cual la Corte advierte que un aumento de la temperatura media global por encima de 1.5 grados, esto no es nuevo, ya lo hemos visto en algunos debates de las COP o cuando se estuvo negociando el Acuerdo de París también. El incremento hasta ese 0.5 grados podría activar puntos de inflexión climática con efectos irreversibles, ¿no? Y ante este escenario, la Corte es que hace un llamado, ¿no?, urgente a los estados para implementar medidas concretas, reducir de forma acelerada las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación y adoptar acciones eficaces en la prevención de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, la Corte refuerza su interpretación en el señalamiento de algunos principios importantes como el principio pro natura, reconocido como un mandato de favorecer siempre la interpretación más protectora hacia la naturaleza, vinculándolo con el principio pro persona, que ordena interpretar justamente los derechos humanos en el sentido más favorable a su titular. Otro principio, el de equidad intra e intergeneracional, porque garantizar condiciones de vida digna no solamente aboca a las generaciones presentes, sino también a las futuras. El famoso y ya conocido principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que fue reconocido ya en la Declaración de Río y en el Acuerdo de París, es un principio central en el derecho internacional ambiental, y es que si los estados comparten la responsabilidad de enfrentar la crisis climática, lo hacen también en proporción a sus capacidades. No todos tienen el nivel de desarrollo y tampoco tienen el nivel de contribución histórica al problema. Sin embargo, es responsabilidad colectiva, ¿no? Y finalmente, el principio de cooperación, ya que siendo el cambio climático un fenómeno transnacional, exige respuestas colectivas. Respecto de la segunda parte, la Corte, en realidad cuando recibe la solicitud de opinión consultiva, recibe 6 preguntas, ella la condensa en 3. Estas solicitudes fue presentada por Chile y Colombia, no lo mencioné al principio, y trata de responder a una serie de preguntas, pero que básicamente están referidas a saber cuáles son las obligaciones de respeto, garantía y de adopción de medidas necesarias para hacer efectivos derechos sustantivos de procedimiento y de protección de grupos vulnerables frente a las afectaciones generadas o exacerbadas en el marco de la emergencia climática. Respecto de la obligación de respeto, resulta mandatoria esta obligación para los estados, ¿no?, en el sentido que tienen que abstenerse. Esta es una típica obligación negativa, ¿no?, de realizar acciones que agraven la crisis climática y produzcan retrocesos o trunquen medidas de protección de derechos humanos, poniendo énfasis en el principio de progresividad y no regresión. El derecho ambiental en realidad
se va a conseguir una mejor protección justamente bajo este razonamiento, la progresividad legal, progresividad de actos administrativos y progresividad jurisprudencial. Respecto de la obligación de garantía, la Corte es enfática también al definir que la obligación va más allá de la esfera pública, porque también precisa la necesidad de asegurar que terceros, inclusive el sector privado, no vulneren bienes jurídicos ya protegidos y cumpla con el deber de prevenir. Sobre este punto también la obligación hace una vinculación a la obligación de adoptar medidas necesarias y subraya la importancia, y esto lo repite mucho en la opinión consultiva, de implementar políticas de mitigación, de adaptación y de protección conforme a estándares científicos y de derechos humanos, ¿no? Sobre el extremo referido a la protección de derechos humanos ya de carácter sustantivo, hace referencia a una serie de derechos, pero voy a hacer por cuestiones de tiempo solamente señalamiento a dos. El derecho a gozar a un medio ambiente sano y un clima sano. La Corte aquí reconoce el derecho al medio ambiente sano, como ya lo hizo en la opinión consultiva a la que hice referencia, 23-17, pero también el derecho autónomo a un clima sano. Es decir, la Corte da un paso más allá y determina que reconocer un derecho al clima, a un clima sano deriva también de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas, no solamente para los seres humanos, sino también para la naturaleza per se. Y esto implica también las obligaciones de la adaptación climática y la transición energética justa. Sobre el derecho a la vida, la Corte resulta también muy exigente respecto del aseguramiento de suministros adecuados para el agua, para el consumo de agua, el saneamiento, irrigación de cultivos durante olas de calor y en zonas particularmente afectadas por sequías. Pero también es enfática al determinar que los estados tienen la obligación de identificar y actualizar periódicamente la información sobre grupos poblacionales y ecosistemas particularmente afectados por sequías, inundaciones y olas de calor. Respecto de los derechos de procedimiento, la Corte señala tres principalmente. Uno referido al acceso a la información climática, y eso es evidentemente muy relacionado a la garantía de no repetición, pero también al diseño e implementación de sistemas de información con datos actualizados sobre calidad del aire, calidad del agua, junto también con información sobre riesgos a la salud derivados de contaminación. Respecto de la participación pública y significativa, la opinión subraya que la participación ciudadana debe darse siempre desde las etapas iniciales, desde que se va a aplicar una política pública. ¿Por qué? Porque es necesario garantizar de forma transparente y sin ningún tipo de discriminación la participación de la sociedad a través de la consulta y la deliberación, repito, desde los primeros pasos de una implementación de alguna política pública que atienda el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, la emergencia climática. Y sobre el derecho de acceso a la justicia climática, la Corte exige también que existan vías efectivas y especializadas, ¿no? En el plano jurisdiccional, la importancia de contar con juzgados especializados en materia ambiental, para que los ciudadanos que puedan ver afectados algunos de sus derechos en el plano ambiental puedan ejercer su derecho de acción bajo todo el marco de garantías de un debido proceso. Aquí me voy a detener brevemente porque la Corte hace también una referencia a que es necesario en el contexto de un proceso que se garantice la provisión de medios suficientes para la administración de justicia, la aplicación del principio pro actione y la garantía del plazo razonable. Hemos visto que en el tema de la defensa ambiental por parte de los defensores ambientales, se han visto más de 50 casos registrados, porque los no registrados en realidad son muchos más, que no necesariamente han tenido atención por parte del Estado para ejercer este derecho de acción. De hecho, esta ponencia yo la hago en memoria de Edwin Chota y de Lapu Quinto Inuma, que son dos víctimas, ¿no?, de las actividades ilícitas, defensores ambientales
que lucharon hasta el final de su vida por proteger la naturaleza, y el Estado, con base en esta realidad, pues es necesario que tome acciones, no solamente por los hechos de violencia, sino también por la desprotección en la que quedan sus familiares. Para terminar, respecto de las obligaciones de adoptar medidas diferenciales, la Corte estima que estos diseños de políticas públicas tengan necesariamente que contar con marcos legales e institucionales que garanticen evidentemente accesos a servicios de salud integral, también que estén disponibles, contar con una infraestructura adecuada, pero que se haga atendiendo a las necesidades de los determinados grupos vulnerables: niños, niñas, adolescentes, comunidades indígenas, comunidades campesinas, defensores ambientales, y evidentemente atendiendo no desde el plano de la igualdad, sino de la equidad, qué es lo que necesita cada grupo para poder ser atendido en sus derechos. Un derecho importante en el contexto también... Bueno, se ha vencido el tiempo. Por favor, le otorgo un minuto para cerrar. Gracias. Voy a cerrar haciendo referencia a un aporte importante que hace la Corte en esta opinión consultiva, que es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Evidentemente, esto está en un plano inicial, ¿no? En la doctrina, desde la academia, hay un desarrollo ya más o menos importante en validar o no la naturaleza como sujeto de derecho internacional, pero yo me quiero apoyar en otra opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, en el caso reparaciones. En este caso, la Corte dijo que los sujetos de derecho internacional no son idénticos en su naturaleza ni en el alcance de sus derechos. El derecho internacional en el reconocimiento de sujetos de derechos ha pasado por una diversidad de razonamientos. El Estado como sujeto primario, luego las organizaciones internacionales sin base territorial, el individuo, que costó mucho también, mucho debate a nivel plano legal, de instrumentos vinculantes. ¿Por qué no hoy hablar de la naturaleza? Evidentemente es un reto. Los estados tendrán que buscar el mejor mecanismo de representación, pero el debate ya está puesto. Por su atención, muchísimas gracias.